Señor le bendiga, hermano, a cada uno de ustedes, a los que están aquí presentes y a los que están del otro lado también de la pantalla. Que el Señor les bendiga y les alcance con su bendita palabra. Vamos a estar arrancando la palabra de hoy, de este cierre de Shabbat. Vamos a estar arrancándola ¿con qué? Con el Shema Israel. Ponemos todo de pie. Oye Israel. Y repetimos. ¿Repetimos? Amén. Oye Israel. Oye Israel. Yahweh nuestro Dios. Yahweh nuestro Dios. Yahweh uno es. Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios. Y amarás a Yahweh tu Dios. De todo tu corazón. De todo tu corazón. De toda tu alma. De toda tu Y alma. con toda tu fuerza. Y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella Y hablarás de ellas estando en tu casa. estando en tu casa. Y andando por el Y camino. andando por el Y camino. al acostarte. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y en tus puertas. Y en tus puertas. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor, que podamos ser fieles. Pueden tomar asiento. Que podamos ser fieles para aplicar la bendita palabra de Dios. Estábamos leyendo ahí en Deuteronomio 6, del 4 en adelante. Y esta es la señal. Y esta es la marca. Y este es el sello de los hijos de Dios. Esta es la marca, la señal y el sello de los hijos de Dios. Esta es. Por algo dice, las atarás como señal. Señal es marca. Y la aplicarás. Amén. Amén. Bendito Dios. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? La historia de Jacob. ¿Cuántos la conocen? Todos la conocen. Todos la conocen. Pero no responden. Porque son tibios. Pues en Génesis 27:41 vamos a estar hablando un poco de la historia. Que hay unas cuantas cosas lindas que ver. Cosas lindas y no tan lindas. Pero lo bueno, lo que Dios usa. Lo que Dios usa de esta palabra. ¿Sí? En el 27:41 arranca diciendo que Jacob huye de Esaú. Y ya sabemos por qué usa. Vamos a hacer un poco historia de lo que pasó antes. Antes, Isaac, el papá de Esaú y de Jacob, que después Israel, tiene que bendecir a sus hijos como uno el primogénito, antes de morir, porque ese era el que heredaba. Aquí que Rebeca le habla a Jacob, Esaú era el mayor, ¿quién tenía que recibir la bendición? Esaú. Pero con un arreglo ahí, porque la bendición ya le había hablado en el vientre. ¿Se acuerdan cuando peleaban esos dos niños en el vientre? Y Yahweh le dice a Rebeca, hay dos naciones, hay dos pueblos dentro tuyo, y el mayor servirá al menor, Esaú. Y de esa palabra se agarró Rebeca para hacer después lo que es ponerle pelo de animales a Jacob, ponerle los vestidos de Esaú, porque Isaac ya no veía, era ciego. Entonces le puso todo eso para que huela como Esaú, porque Esaú era hombre de campo, pasaba cazando entre las ovejas, entonces tenía olor a campo, tenía olor a de todo. Entonces esa era la ropa que impregnaba la ropa de Esaú, ¿no? Pero Jacob era un hombre de tienda. Cuando dice de tienda era que estaba pegado al padre y a la madre y estudiaba. ¿Estudiaba qué? La palabra. Entonces como Rebeca sabe la promesa que hay de que el mayor servirá al menor,
menor es Jacob, hace eso y obtiene la bendición del padre, Isaac. Tanto así que dice que Esaú, cuando va a buscar su bendición, porque se acuerdan que Isaac lo manda al campo, dice: ve, mata un animal y prepárame uno de esos guisos riquísimos que a mí me gusta con el animal que mate. Entonces Esaú salió y después te bendigo. ¿Pero qué hizo? Vino Jacob rápidamente con uno de los cabritos del rebaño, que la madre preparó un buen guiso de potaje de lenteja riquísimo, lo trajo, y fue así que le dio la bendición al menor y no al mayor. Cuando viene el mayor con el animal que mató en el campo y el guisado, dice: bendíceme, padre. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? ¿Quién? Ay, fui engañado. Era Jacob y no era Esaú. Esaú se enojó y se encolerizó y le dio una bronca tremenda, al punto que quiere que matar a su hermano. Era tanta la bronca que lo que dice ahí, antes de empezar el versículo, dice que dijo Esaú, ahora no vamos a leer, pero dice que Esaú se encolerizó, dice que iba a esperar a la muerte del padre, iba a esperar a la muerte de la madre para matarle. Tanto así era la bronca. Entonces, acá vamos a empezar a leer lo que dice en el 41, del capítulo 27 de Génesis, versículo 41, dice así: y aborreció Esaú por causa de haberle engañado. ¿Entendés? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegará, lo que le estaba diciendo recién, llegará el día del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Vieron? Iba a esperar que muriera el padre para arreglar este asunto. Dijo: tranquilo que yo espero. Con la sangre en el ojo vendría a ser. Con la sangre en el ojo. Por causa de esta bendición. Porque la bendición toma un rol muy importante en la antigüedad. Y para nosotros tiene que ser así también. Obtener la bendición de Dios y no migaja, ni despojo, ni cualquier otra cosa. Tenemos que obtener la bendición de Dios. Anhelar la bendición de Dios. Querer la bendición de Dios, como así lo hizo Jacob y la tuvo. La tuvo. ¿Por qué? Porque hay gente, como Esaú, que desprecia la bendición. Esaú lo que hizo fue despreciar la bendición. Ah, tú la desprecias, bien. Acá está Jacob esperando. Nosotros tenemos que anhelar como Jacob la bendición. No esperar que los demás desechen la bendición. Ojo. Porque nosotros deseamos que todos sean bendecidos por el Eterno. No esperar como él esperó a que Saúl desechara la bendición, sino anhelar la bendición propia de cada uno, porque cada uno tiene la bendición de Dios. Porque Dios no hace excepción de persona. Lo que es para uno es para otro. Pero no esperar que alguien deseche la bendición para tú adquirirla. No, ya anhelar y quererla fervientemente la bendición de Dios. Porque eso es lo que va a llevarnos a la vida eterna. Eso es lo que nos va a llevar a la vida. No lo que nosotros podamos alcanzar, no lo que nosotros podamos tener, sino lo que Él nos pueda mandar a nosotros, como Él quiere. Entonces dice que este hombre, Esaú, dice iba a esperar a que muera Isaac para matar a su hermano. Y dice que fueron dichas estas palabras a Rebeca, las palabras de Esaú, su hijo mayor. O sea, la madre se entera lo que dijo. Pues quiere decir que ella misma no escuchó directamente, sino que alguien de sus siervos fue y le dijo: mirá que Esaú dijo esto, que iba a esperar a que muera Isaac para matarlo. Y dice ella que ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor. Y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Tanto es el odio, tanta es la bronca, que lo único que traería consuelo a ese hombre es matar a su hermano. Y así hay gente en el mundo, hermano. Así hay gente en el mundo. Deseo que desaparezca del mapa. Estás deseando lo mismo que Saúl. Y eso es lo único que lo que iba a consolar a él. Que se consolaba el día que lo matara. Y dice: ahora pues, hijo mío, le dice,
le dice Rebeca al menor, a Jacob: hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, se aplaque, se tranquilice, deje de pensar lo mismo, no quiera tener esa actitud. Por favor, andate allá. Por tu vida, andate para allá. Por favor, salvate. Y salvar la descendencia, porque ella sabía la promesa que había, que iba a ser una gran descendencia detrás de él. Salvar la descendencia, andate ya, por favor. Pero acá, hasta ahí no veo que le consulten a Isaac, al papá. Pero miren lo que pasa. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano. Bien. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. ¿Por qué es que son privadas? Es privada ella de ambos en un día. ¿Por qué? Porque Esaú se va de la presencia de los padres, porque está muy enojado, está encolarizado, una bronca bárbara. Y Jacob se tiene que ir por causa de que el hermano lo mate. Entonces es privada. La madre se queda sin los dos hijos el mismo día. Uno para allá y otro para allá. No es que se quede sin hijos literal que se mueren, sino que no los tiene al lado, como los tenía. Y dice: y dijo Rebeca a Isaac, o sea, a su esposo. A su esposo le dice Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de la tierra, de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Por qué dijo eso esa mujer? Entonces le digo, algo pasa acá. ¿Por qué es que esa mujer no quiere a esas mujeres? ¿Por qué la madre no quiere a las hijas de Ed? Entonces yo preguntaba, porque ellos vivían ahí, en la zona esa. Entonces le digo, voy a ver quiénes son esta gente. Entonces, ¿qué tenés que hacer para saber que esta gente estudia? Me fui para atrás y me fui y digo, ¿a dónde están los de Ed? ¿Por qué es que esta gente no le agradaba ni a Isaac ni a Rebeca? Y dice, Eteo. Bueno, las hijas de Ed vienen a ser linaje, ya le voy a decir, de dónde era esta gente. Ya se lo digo. Eran cananeos. Ellos estaban ahí en Canaán, pero no. Quiero decirte de dónde es que vienen. Acá. La descendencia. Mirá dónde vienen. De Canaán. Bien. Y esto lo dice en Génesis 10. Pero miren primero de dónde viene. Si estamos hablando del capítulo 10, de Génesis estamos hablando de la descendencia de Noé, ¿no? Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam, Jafet. Cam, ¿se acuerdan cuál fue? El que fue maldito. Sí. Por causa de que vio la desnudez de su padre, ¿no? Entonces queda Sem y Jafet bien en orden con el padre, pero Cam salió un linaje malísimo de Cam. Dice, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirán. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Tolgama. Los hijos de Labán: Elisa, Tarvil, Kitim y Domai. De estos poblaron la costa cada cual según la lengua, conforme a sus familias en las naciones. Los hijos de Cam, ahí vienen los de Cam, el que fue maldito: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Canaán, acuérdense de eso. Los hijos de Cus, o sea, Cus es el hijo de
hijos de Cus, el primer hijo de Cus es de Cam, el hijo que fue maldito de Noé, es Cus. Y de ahí viene hasta Canaán. Los hijos de Cum, Seba, Ibía, Ata, Rama, Septa, y los hijos de Rama, Seba, de Dan. Cus engendró a Nimrod. Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este vigoroso cazador delante de Yahweh era en contra de Yahweh, era en contra de la voluntad de Yahweh este hombre, no a favor. Vigoroso cazador. Dice, y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Se acuerdan la torre de Babel, la que fue confundida? Todo eso, paganos, totalmente idólatras. Eret, Acab, Calné en la tierra de Siná. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, otra tierra pagana donde fue destruida, Rebot, Calá. Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Y ahí viene, ¿dónde está? Allá abajo. Un poquito más abajo, dice en el versículo 15, y Canaán, que es hijo de Nimrod, Canaán, que es hijo de Nimrod, este malo, perverso, idólatra, dice, engendró en Sidón su primogénito Et. Por eso que Rebeca, Isaac, no quería que se casaran con las hijas de ¿quién? De Et. Dice, estoy una bronca bárbara porque los que lo rodeaban eran todos hijos de Et. Gente pagana, idólatra, que no buscaba la voluntad del Eterno. Y digo, no quiero saber nada con estas hijas. Por favor, le dice a Isaac, por favor, no quiero que Jacob se case con una de las de Ed. Entonces dice Isaac, en el capítulo 28 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le dijo, lo mandó diciendo, no tome mujer de las hijas de Cam, de Canaán, de Set, no la tomes. Dice, levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre. Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y él le dijo, espera un poquito que quiero ver una cosa. Estamos bien, bien. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tus descendencias contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y envió y vio, miren lo que pasa acá. ¿Quién vio? Esaú, el otro hermano. Y vio como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Vio eso y escuchó, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, de Canaán, no la tomarás. Y dice, vio a sí mismo en el 8, Esaú, que las hijas de Canaán parecían mal a su hija y a su padre. A Isaac, a su padre. Y miren lo que pasa. Y fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer de Malat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de otras mujeres. Esaú ya era casado, a los 40 años ya fue casado. Lo dice en la página anterior, en el capítulo 26 de Génesis, que se casó con las hijas de Canaán, Eteo. 2 mujeres ya tenía. Ya tenía 2 mujeres. Jacob no tenía mujeres. Ella tenía 2 mujeres, las cuales Isaac no le agradaba. Por eso que dijo Rebeca, a causa de las mujeres de ese mirá lo que llegó a hacer Esaú. Un hombre malo que empezó a odiar al hermano y quererlo matar. Y ella estaba casada con gente cananita. Cuando escuchó esto, que
Isaac y Rebeca aborrecían a las mujeres de Canaán, hizo peor todavía. Se fue a Ismael. ¿Ismael quién es? La contraparte de Israel. La contraparte de Israel. Y se fue allá, a esa tierra. Y agarró una hija de Ismael. Peor todavía. Por la bronca que tenía con los padres también ahora. Porque estaba enojado con los padres ahora también. No solo que tenía cólera con el hermano, ira, enojo, bronca, como quiera llamarle, sino que estaba caliente y enojado con los padres también. Y por causa de eso se fue a Ismael, más peor, y se casa con una hija de Ismael. Aparte que ya tenía sus otras dos mujeres que eran cananeas. O sea, ¿qué podemos ver acá? Que dentro de una situación de la familia, presten atención a esto, dentro de la situación de la familia se armó un conflicto familiar ahí. Porque Rebeca fue a decirle a su esposo, ay, estoy tan enojada acá, por favor, manda allá a Jacob para que tome hija de mi familia y no de las cananeas, porque si no van a ser como Esaú, está diciendo. Y Esaú estaba alejado de su padre, pero también escuchó, se ve que tenía siervo, que alguien fue y le dijo lo que estaba pasando. Que estaba enojado también. Había un problema familiar tremendo. Ustedes se piensan que no, porque venimos a Dios y se terminó el problema. Venimos a Dios y los caminos son de rosa. Hay problemas. Hay divisiones, ahí vemos tremenda división, tremenda confusión, tremendo problema, un conflicto. La madre se queda sin los dos hijos en un mismo día, por el tema de la distancia, de la separación, del conflicto que había. Los padres, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Orando a Dios, porque ellos eran temerosos de Dios. Pero ¿qué decisión tomamos? Sufriendo por lo que estaba pasando con sus dos hijos. Sufriendo, pero no dejaban de buscar la guía de Dios. No dejaban de buscar hacer la voluntad de Dios. Entre ellos estaban ahí, ay, ¿qué hacemos, Isaac? ¿Qué hacemos, Rebeca? ¿Y qué Y Saúl, mirá, agarró cualquiera y mirá cómo le va. Mirá lo que es, una fiera. Y Jacob tiene la bendición del Eterno, pero tampoco lo podemos tener. Tenemos un hijo que está bendecido, que camina haciendo la voluntad del Eterno, pero no podemos tener al lado. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir para cuidar la descendencia. Había problemas. Había dolor, había frustración. Y ponete en los zapatos de Jacob. El hermano no lo puede ver, lo quiere matar. Problemas familiares, estamos hablando. Con el padre y la madre. Primero la madre dice, hijo, escúchame, papito, yo te amo mucho, te quiero mucho, pero tenés que irte de la casa. ¿Y yo qué hice? ¿Se entiende? Tenés que irte de la casa. ¿Pero por qué? Porque tu hermano quiere matarte y hasta que no te mate no se va a tranquilizar. Tremendo problema de familia. Imagínate que la madre le diga, andate de la casa. Tenés que irte para allá. Lejos, bien lejos, donde yo me crié con mi padre, con mi hermano, mi familia, allá tenés que irte. Porque si no, él te va a matar. Imagínate que te tengas que despojar de lo que más... Él pasaba en la tienda, con la madre y el padre, y estudiando la palabra, y haciendo lo que hacer en la casa. Él pasaba haciendo eso. Y que el padre después de que la madre le diga, le dice lo mismo. Hijo mío, vení, te voy a bendecir. Que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te proteja, que te bendiga, que te multiplique, que no te deje faltar. Pero tenés que irte para la casa de Labán. La casa de los parientes de Raquel. Tenés que irte para allá. Imagínate el dolor, el sufrimiento. Nosotros contamos la historia como está acá. Pero te imaginas las lágrimas que habían ahí. El sufrimiento, que me tengo que ir de la comodidad, él tenía todo ahí. Algo así como Abraham, ¿o no? Todo tenía. Todo. Y se tiene que ir solo. Solo. Primero que nada, que él se tiene que ir solo. Segundo, el dolor de los padres, que su hijo Saúl, el mayor, se rebeló contra ellos, haciendo todo lo contrario que le habían enseñado. El dolor de los padres también. Pero mirá todo lo que hicimos por este, mirá todo lo que le dimos,
Mirá todo cómo es bendecido, porque tenía todo, él tenía siervo y todo ya. Y ahora se dio vuelta la tortilla y se va de hacer la voluntad del Padre. A ver si me entienden lo que estoy diciendo. Se le ayuda, se le hace crecer, se le cuida y después se rebelan y hacen la voluntad de ellos, no la voluntad del Padre. ¿Me entienden el mensaje? Eso hizo Saúl. Comió de la mesa con el Padre, comió las bendiciones del Padre, ¿captan? Y después hacen la que ellos quieren. Todavía van, pero a Dios, pues se le escapó. A Isaac no le gusta las mujeres de Canaán, se me escapó, lo hice irónicamente, ¿no? Pero a Dios no le gusta esto, entonces yo me rebelo y hago lo que ellos quieren. ¿Entienden lo que hizo Saúl? Eso fue lo que hizo Saúl. ¡Qué dolor del padre! Y así pasa con el padre. Cuando le enseña el padre, te encamina el padre a cómo caminar en su voluntad y después se da vuelta a la tortilla y hacen como ellos quieren, no como el padre. A mi padre no le gusta que yo haga esto. A mi padre no le gusta que yo coma esto. A mi padre no le gusta que yo idolatre esto. Yo lo hago, de gusto. Es lo que hizo Saúl. ¿Pero había comido de la mesa? Sí. ¿De la mesa del rey? Claro que sí, todo. Todo se hizo. Ay, bendito Dios. Hay tanto para hablar en este problema familiar. Porque es un problema familiar. Dentro de la casa del padre vemos muchos hijos. Y como Dios bendice a un hijo, el otro se encoleriza. No sé si agarraron eso también. No sé si agarraron eso también. El hijo se rebela y el otro hijo bendecido lo tiene que retirar de su presencia para cuidarlo, para protegerlo, para librarlo de mal. Miren esto. Acá. En el versículo 10 del 28 dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Bien. En los antiguos, en los textos más antiguos que lo que tenemos nosotros, en esa parte dice que él hizo un aprisco. Yo me fui a ver qué es lo que es un aprisco, ¿viste? Aprisco. Y un aprisco es un refugio que se hizo de piedra, todo alrededor así. Se hizo. Todo de piedra. ¿Por qué? Porque estaba en el medio de la nada, oscura. Y cayó la noche. Entonces él se hizo un aprisco. Acá dice piedra, pero con esa piedra hizo un aprisco. Hizo todo así, y dice que después se metió adentro y agarró piedras y se echó a dormir. Pero adentro del aprisco, no al aire, como vemos los dibujitos, imágenes, no fue así. Y adentro del aprisco, ¿por qué? Por causa de las fieras, leones, coyotes, lobos, había animales. A esa hora de noche, sin luz, sin nada, no tenía nada, nada. ¿No? Vamos a quedarnos un poquito ahí. Jacob entra en miedo, porque dice ahí, se había puesto el sol, ¿no? Y en los textos más antiguos dice que entra el miedo Jacob. Acá no lo tenemos ahí, pero nos faltan cosas, pero dice que entra en miedo por causa de su vida. No tenía miedo ya por causa de su vida. No estaba corriendo, él huyendo porque Saúl lo iba a matar. Él temía. Y dice, y por todo lo que pasaba, tenía mucho miedo. Problemas en la familia, que es lo que yo le dije. Él entró en un pánico tremendo. Él entró en un miedo tremendo. Que cualquiera que lo podía encontrar pensaba que venía de parte de Saúl. Él estaba en esa situación. Al punto de que estaba en preocupación y en un estado de estrés. Científicamente, hermano, científicamente, comprobado, cuando uno entra en estrés, no descansa bien, no consigue dormirse y le cuesta dormirse, se preocupa
no deja de pensar y tiene pesadillas cuando entra en estrés. Y este hombre estaba en ese clase de estrés. En esta situación estaba el muchacho. ¿Por qué? Porque lo querían matar. ¿Por qué? Porque estaba solo, lejos de papá, de mamá, de los siervos, de todo lo que le proveía. Él tenía todo ahí. Y ahora estaba corriendo por su vida. Él está en un punto de estrés muy grande. ¿Se acuerdan lo que pasó a Yeshua cuando estaba en un punto de estrés muy grande? Dice que gotas de sangre le salieron. Y ahora se vive mucho ese tiempo. En la sociedad que estamos ahora hay mucha gente en el mundo con estrés. ¿Y por causa de qué? De miedos. ¿Qué le dije recién? ¿Por causa de qué? Preocupaciones. ¿Qué le dije recién? ¿Por causa de qué? No conciben sueño, no se duermen. No se duermen. Científicamente dice comprobado, las personas que tienen estrés, cuando logran dormirse lo que tienen son no sueños. No sueños. Lo primero que sueñan es una pesadilla. Y ya se despiertan y ya no pueden dormir. Así pasa. Por eso que se pastillan y se pastillan y se pastillan. Y la pildorita para dormir, la pildorita para dormir. Porque no conciben que las preocupaciones, que el problema, que no me da, que no llego a fin de mes, que mi hijo, que mi hija, que la separación, que mi mujer. Estoy hablando de problemas familiares en la Biblia. Y así es nuestra sociedad, las congregaciones, la iglesia. Pasa eso. En ese pico de estrés, un hombre que temía a Dios, porque buscaba hacer la voluntad de Dios. Y entró en eso. Entonces digo una cosa, yo le pregunto, voy a seguir leyendo. Él hizo un aprisco en ese miedo, en esa caída de noche, peor todavía. Si estaba con miedo, cae la noche, más miedo tenés. Más miedo tenés. Porque hay animales salvajes ahí y todo. Y él temía por su hermano, más miedo tenía la noche. Por eso hizo el aprisco. Lo mismo que se hacían para las ovejas. Se hacía todo un aprisco para proteger a la oveja. Vamos a seguir leyendo y dice así. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol... Esto ya lo dije, ¿no? Bien. Porque ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo no sé ustedes, pero yo nunca lo viví. Capaz que dormir en el piso, sí. Dormir en el piso así, sí te dormís. Capaz que estás jugando o lo que sea, cansado, te dormiste en el piso. Eso sí, niño, grande. Pero nadie pone una piedra en la cabeza para dormir. Nadie pone una piedra. ¿Sabe el dolor que hay? Que el dolor que te causa... Ponete una piedra, ponete un rato una piedra, apoyá la cabeza ahí. Y menos dormir la noche. Menos dormir la noche. Te podrás poner las botas, los championes, un pedazo de trapo, un buzo, yo qué sé, bolsas, algo. Pero en una piedra. Ni siquiera un palo, era una piedra, una roca. Nadie se puede dormir con una cabeza, con una piedra en la cabeza. Que causa mucho dolor. Pero ¿por qué él estaba así? Porque él estaba en ese punto de estrés. En ese punto de estrés, se tenía que mantener así, alerta. Pero ¿qué sucede ahí? Se duerme. En ese punto de estrés, se duerme. Y no tiene pesadilla. Y ahí está lo sobrenatural de Dios. Ahí está lo sobrenatural de Dios. Ya saben el sueño que viene. Ya lo saben todos el sueño que viene. Y dice, y soñó. Nadie sueña cuando tiene estrés, tiene pesadilla. Y él sueña. Y dice, y aquí una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Escúcheme una cosa, acá hay otra cosa. Dice que los ángeles subían y descendían. No dice al revés, no dice que descendían. ¿Dónde están los ángeles supuestamente? Así creemos. Así creemos. Pero dice que
subían y descendían. Al revés, léanlo en serio. No dice que descendían y subían de vuelta. Dice que subían y descendían. Quiere decir que están entre nosotros. ¿Para qué están los ángeles del Señor? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le teme y lo defiende. Y le dice ahí, a sus ángeles mandarán a que te guarden. En el camino. Esa palabra se la dijo Satanás a Yeshua. Y ese es el Salmo 91. Dice, lárgate abajo, le dice Satanás. Que dice tu palabra, a sus ángeles mandará que te sostengan y te guarden. Eso lo dice el Salmo 91, perdón. Quiere decir que los ángeles están para cuidarnos, para protegernos, para librarnos de todo. Y dice que tiene un sueño sobrenatural. Él no sueña como José. José es hijo de él. Que dice que habían 2 espigas y la vía estaban en medio y ustedes se postraron. Y después dice, y vi 11 estrellas y el sol y la luna y se postraron. No soñaba eso. Soñó algo sobrenatural. Ángeles que desde ese lugar subían y bajaban. Y dice que, miren lo que dice para seguir. Y no solamente eso, sino que he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella. O sea, no solamente que veía a los ángeles que subían y bajaban, sino que en la punta allá en el cielo veía al Señor, al Eterno, al Dios Todopoderoso. Lo veía, dice. En alto. El Dios de Abraham, tu padre. El cual dijo, yo soy Yahweh, todavía le habla a Dios. Yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, que también es el padre. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Quedó un silencio ahí, pero que no agarraron ahí tampoco. Cuando Isaac lo bendice a Jacob, ¿qué le dice? Cuando lo bendice para que se vaya, ¿qué le dice? Le dice, vuelvo para atrás porque se perdieron. El Dios omnipotente te bendiga. Le dijo la bendición a Isaac. Te bendiga. Y te haga fructificar y multiplicar y hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Y dice en el versículo 4, y te bendiga la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. ¿Y qué Dios le dice a Jacob ahí? ¿Qué le dice? Tu descendencia, como el polvo de la tierra, se extenderá al occidente y al oriente, al sur, y a todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente. En Génesis 12, versículo 3, habla de la bendición que le hace a Abraham cuando no había hijos. Le dice, y serán benditas las naciones, tu simiente en ti. La misma bendición que le dijo Isaac, que tú recibas la bendición de Abraham, de papá. Y ahí se la manda Dios. Tremendo sueño, no pesadilla, en un estado de estrés como él estaba. Y dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Mire lo que pasa acá. Y tuvo un miedo, pero este miedo ya no era miedo de susto. Hasta ahí él corría por su vida. Hasta ahí el miedo que tenía, el estrés que tenía, la preocupación que tenía, la ansiedad que tenía, la soledad, porque estaba sufriendo soledad, no estaba papá, no estaba la familia, no estaba, yo qué sé, el siervo que jugaba a la pelota con él, yo qué sé. No había nadie, estaba solo. Ese miedo desaparece en el momento que la presencia de Dios llega a tu vida. Él conocía de Dios, pero un poco acá se puede meter el versículo de Job cuando dice,
De oídas te he oído, Pero ahora te conozco. mas ahora mis ojos te ven. Hay diferencia al oír que al vivir en la presencia de Dios. Hay diferencia al saber la palabra que al vivir la palabra. Hay diferencia que te digan que hay un Dios al conocer que hay un Dios todopoderoso. Hay que cambiar. Hay que hacer como Yahweh manda para que obtengamos lo que Dios manda. Y dice que le vino miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! ¿No es esto otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo? Bet es casa. Él es Dios. Bet es casa. Él es Dios. Lo que está diciendo, casa de Él. Betel. Y se levantó Jacob de mañana y tomó las piedras que había puesto de cabecera y las alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet El, casa de Él. Casa de Dios. Betel, casa de Dios, dice acá. Pero Betel es casa de Él. Ese lugar se llama casa de Él. Bet es casa de Él. Dios Todopoderoso. Pero dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Qué ciudad, hermano? ¿Qué ciudad? Si estaba en el medio del monte, en el campo, con miedo y hizo un aprisco por los lobos y no están entendiendo. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad había que se llamaba Luz ahí? No había nada ahí. No había nada ahí. Los textos más antiguos saben que dice que ahí no entraba ni la muerte. No entraba la muerte. Los textos más antiguos, no lo que tenemos acá, no entraba la muerte. Y él se puso sin saber en un lugar donde no entraba la muerte. Donde no entra la muerte, ¿dónde es? Donde hay luz. Por eso que se llamaba Luz. Pero no era ciudad. No había nada. Incluso el lugar donde es eso, ¿saben qué lugar es? Donde se edificó el templo de Dios. Es el monte donde ahora está la cúpula de oro. Ahí es el lugar. Ahí es el lugar. Y ahí no había nada, no había ciudad ninguna. Sin embargo, Dios en sueño le muestra, pero ¿por qué se llamaba Luz? Porque no entraba la muerte. Había muerte por cualquier lado y él se puso en un lugar sin saber que no entraba la muerte. Y había una conexión directamente del cielo con la tierra. Por eso que subían los ángeles y descendían. Donde hay luz no puede haber tiniebla. Y él no lo sabía. Por eso dice, ¡wow! ¡Cuán terrible es esto! Esto es Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Yo no lo sabía. Y porque hay luz, por eso, porque había eso de que no existía muerte, habían gente que pasaba de ahí no moría nadie, no moría nadie. Por eso se llamaba luz, pero no había ciudad. La ciudad se vio, ¿cuándo? Cuando Dios le muestra este sueño, ahí descendían ángeles, subían y descendían ángeles. Tremendo. Entonces, por eso que se llamaba antes se llamaba luz. ¿Por qué se llamaba luz? Porque la presencia de Dios descendía con poder impresionante en ese lugar. Y ahí mismo se hizo el templo mucho más adelante, siglos más adelante. El mismo templo de Dios. Y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob, y acá con esto es lo que yo voy a cerrar. E hizo Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Miren lo humilde el hombre, humilde, cuando era el bendito, cuando Dios mismo le habla. Cuando Dios mismo se le aparece y va a hacer simiente y va a hacer la bendición que hay para... Le dice,
si en este camino que yo emprendo hoy no me falta el pan y no me falta la comida, no me falta el vestido, dice, la ropa y la comida, solamente eso, dijo. Y si volviera en paz a casa. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y miren lo que viene acá. No había ley, como Abraham mismo hizo. Es una promesa. No había ley, no había mandamientos escritos. Sí, Dios hablaba. Si Dios decía, no vaya, sí hace, sí no sé. Dios hablaba a los profetas. Pero no había escritos. Y dice, y de todo lo que me dieres, a Yahweh le dice, el diezmo apartaré para ti. Y cuando yo veo esto acá, una persona que no sabía nada de eso, no hablaba nada de eso, lo que veo acá, sin importar que no había papá, sin importar que no estaba mamá, sin importar que no había hijos, sin importar que no había mujer, él estaba solito, hermano, solito. No había bichitos, no había oveja, no había vaquita, no había una tienda para dormir. ¿Dónde estaba él? Solo, delante de la presencia del Eterno. Solo. Delante de la presencia del Eterno, se compromete delante del Eterno y le dice, de todo lo que tú me dieres, yo te voy a diezmar. Y en los antiguos escritos, al viejo escrito, en vez de decir que te voy a diezmar, ahí dice la palabra diezmar, diezmaré, dice. No dice solamente diezmar. De lo que me des, diezmar, diezmaré, dice. Y acá no se agarre lo que es solamente dinero, como todos la tienen para agarrarse de eso. No se agarre de eso. Sino que él hace un compromiso con Dios. Él se compromete a estar codo a codo con el Eterno. Porque cuando uno dice diezmar, diezmaré, no es solamente que sale lo del bolsillo, que sabemos que proviene de él. Cuando él dice diezmar, diezmaré, él habla de tiempo. Él habla de calidad, tiempo de adoración, tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, tiempo de calidad con el Eterno, tiempo. Diezmar, diezmaré. Los hijos consagrados. Mi mujer devota a Dios. Mi vida es toda para ti. Eso es diezmar, diezmaré. Un compromiso con el Eterno que llega hasta hoy. Porque de ahí salimos nosotros, de esa descendencia. Él se convierte en Israel y de Israel salieron todas las naciones después. Y de ahí somos nosotros. ¿Qué quiero decirle? Que a pesar, en ese mismo lugar, bajo estrés, bajo todo estrés, bajo toda preocupación, bajo toda ansiedad, bajo toda angustia, bajo toda tristeza, bajo toda soledad, bajo toda desacierto, bajo todo eso malo, porque no había nada, estaba solo él. Él hace pacto con el Eterno. Él hace un compromiso con el Eterno, bajo las circunstancias que él estaba. Entonces, fíjate en las circunstancias. Puede ser 1, 2, 3, 4 de las que te mencioné. Pueden ser todas. Pero el compromiso de estar nosotros codo a codo con Dios es personal. Ahí te lo vemos que es personal, una vez más. Solito. Nadie le dijo, tenés que hacer esto, tenés que aceptar a Yeshua en tu corazón. No, nadie le dijo nada. Él con Dios hizo un pacto de no apartarse más de su camino. Nunca se apartó, pero era algo personal ahora. Era algo más intenso. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es compromiso. Tú del otro lado, lo que tienes que tener es compromiso, como hizo el Eterno. ¿Cómo mostraba su compromiso con Dios? Porque eso es lo que, por eso dice diezmar, diezmaré. Diezmar, diezmaré. Lo hizo como muestra de algo
material muestra algo de lo espiritual. Por eso lo hizo así. El de lo material que recibía, todo, sea vaca, oveja, sea dinero, sea hijo, sea siervo, esto es tuyo. Esto, y él sacaba la 10ª parte de esto, de ración, de trigo, de papa, esto es tuyo. Salió 5 papas, ¿sí? Una tuya. 10 papas, una tuya. Así. Porque él mostraba en lo físico cómo estaba su condición en lo espiritual con el Eterno. Y lo hacía frente de todo, porque él era dueño de siervos y todo, pero en ese momento estaba solo. Por eso dice diezmar, ¿quién lo veía? ¿Quién sabía si diezmaba o no? El resto. El resto. Porque él llegó a ser el padre de multitudes, como Abraham, Isaac y él es Jacob. Él es la cabeza de todo Israel, sus 12 descendencias, sus 12 tribus. Dice, de lo que tú me des, diezmaré. Y eso que lo veía el resto, de que había un compromiso con el Eterno, que no era juego. Nadie lo obligó, no había ley, no había un mandamiento de Dios que hiciera eso, pero dije, algo tengo que mostrar que yo vivo así, algo tengo que mostrar que yo soy así con el Eterno. Y que hizo él mismo un compromiso personal. Digo, voy a diezmar, para que vean que realmente yo voy de veras con Dios. Para que vean que realmente yo lo que hablo, lo que predico, lo aplico. Eso está diciendo. De lo que yo, la comunión que tengo, la muestro, la ven. Eso es lo que hizo Jacob. En ese punto de 3. En ese punto que no había nada. Que no había casa. Que no había papá. Que no había mamá. Que no había hijo. Que no había esposa. Y estaba en esos puntos tan fuertes de emociones que cada uno enfrentamos día tras día. O capaz que sí, capaz que no. O capaz que ya la pasamos porque Dios nos liberó. De soledad, de tristeza, de angustia, de estrés, de preocupación. Pero él estaba en ese punto. Un punto caótico, que hasta la gente se mata. Se mata de estrés. Si podemos ver a Jacob, la prédica pasada. Jacob no, Jonás, la prédica pasada. Él estaba en un punto de estrés. Porque él no quería hacer lo que Dios quería, entonces dice, mátame, quítame la vida. Estaba estresado. La gente se mata, día tras día, miles de personas en el mundo entero se matan por esas consecuencias. Por el desamor, por la soledad, la tristeza, la preocupación, la angustia, el estrés. Sin embargo, él obtiene bendición dentro de esa circunstancia. Hoy, de en adelante, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer de hoy en adelante? Tú del otro lado, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? Dentro de la situación que estés. ¿Vas a ahogarte en un medio vaso de agua? ¿O vas a esperar esa bendición del Eterno y comprometerte, sea cual sea tu situación con el Eterno, comprometete como hizo Jacob? Hay que comprometerse para alcanzar, para obtener, para ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Amén. Amén. Hay mucho para hablar sobre esta historia, mucho, pero quería reflexionarlo y llevarlo a lo que es familia, porque todos pertenecemos a una familia. Estén o no estén, todos pertenecemos a una familia. Todos somos hijos de una madre y un padre. Todos somos o hermanos o no tenemos, o sobrinos, o parientes. Todos. Nadie nació de la nada. Los únicos que nacieron de la nada fueron Adán y Eva, lo único. Pero después todos tenemos parientes. Y este es un problema familiar, el cual sucede en todas las casas, en todas las familias, en todas las congregaciones, en todos los pueblos, naciones. Sucede. Pero hay que tener compromiso con el Eterno para alcanzar lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Bendito Dios. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre.